Muy buenos días, mis hermanos. El Señor nos regala un nuevo día para buscarle en comunión. Así que vamos a las Escrituras. Vamos a reflexionar en el primer libro de Samuel, capítulo 15, de los versículos 9 al 11. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 9 al 11. Y voy a leer la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó Jehová a Jehová toda aquella noche. Amén. He titulado este devocional Lo que Dios lamenta de ti. Y veremos a través de este acontecimiento histórico una de las verdades más lamentables del ser humano. Mis hermanos, hay preguntas que nos incomodan porque no nos permiten escondernos detrás de nuestra apariencia de piedad. Podríamos preguntarnos esta mañana: ¿estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy asistiendo regularmente a la iglesia? ¿Estoy leyendo mi Biblia? ¿Estoy orando? ¿Estoy haciendo buenas obras? Pero ¿te has preguntado qué lamenta Dios de ti? ¿Hay algo en tu vida que quizá Dios lamente en este momento? Esta pregunta es profunda, nos debe llevar a la expectación y el autoexamen. Y es precisamente aquí, en Primera de Samuel 15, donde esta pregunta nos despierta. Miremos el contexto. Saúl, el primer rey de Israel, escogido por Dios, pero a petición del pueblo, fue ungido por Samuel. Este rey ya había mostrado problemas de obediencia. En Primero de Samuel 13, Saúl enfrenta una situación de presión militar. Samuel le había indicado que esperara su llegada para ofrecer los sacrificios, pero Saúl, al ver que Samuel no llegaba y que el pueblo comenzaba a dispersarse, ofreció él mismo el holocausto. Samuel, al saber lo que había hecho, le dijo: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Eso está en Primero de Samuel 13:13. Y luego se nos revela el versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces comenzamos a ver en el contexto inmediato un patrón de desobediencia del rey Saúl. En 1 Samuel 14, Israel vuelve a experimentar una victoria contra los filisteos. Jonatán, uno de los hijos de Saúl, demuestra una gran confianza en Dios y contribuye decisivamente a la victoria. Sin embargo, nuevamente aparece un problema de Saúl. Él hace un pronunciamiento imprudente. En 1 Samuel 14:24 dice lo siguiente: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. El problema es que Jonatán no conocía el juramento y comió miel. Saúl, al enterarse, estuvo dispuesto a ejecutar a su propio hijo por haber quebrantado aquella orden. Esto nos revela algo del corazón de Saúl. Es muy estricto con sus propias órdenes, pero no lo es tanto o no tiene la misma disposición a someterse a las órdenes de Dios. Entonces llegamos a nuestro capítulo 15. En el verso 1, Samuel se presenta ante Saúl y le recuerda lo siguiente: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Esta introducción es muy importante. Samuel, antes que decirle otra cosa, le recuerda a Saúl que es rey porque Dios lo escogió y fue ungido.
Por tanto, la autoridad de Saúl como rey está subordinada a la autoridad de Dios. Y ahora sí, Samuel le da la instrucción en el verso 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ante esta orden, Saúl comienza bien, comienza obedeciendo. Él reúne el ejército y va contra Amalek. De hecho, antes de esto avisa a los ceneos que se aparten de los amalecitas porque ellos habían mostrado misericordia a Israel. Eso estuvo muy bien. Saúl en esta batalla obtiene la victoria, pero comienza el punto de tensión. En el verso 8 nos dice que Saúl dejó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y que mató al resto. Pero Dios dijo que destruyeran a todos. Y ya entrando a nuestro texto, vemos en el verso 9 que también dejó otras cosas. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, vemos que Saúl llega hasta cierto punto en su obediencia al mandato de Dios y comienza a desobedecer según su propio criterio. Antes de seguir, quiero que nos surge una pregunta. ¿Por qué atacar a los amalecitas de esta forma? Bueno, la respuesta es que Dios está ejecutando juicio contra este pueblo. En Éxodo 17, del 8 al 16, vemos que Amalek hizo oposición al pueblo de Israel después de que salieron de Egipto. El versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Inmediatamente después de esta batalla, Dios le dice a Moisés que guarde esta memoria en un libro porque iba a raer en el futuro a Amalek. Escuchen el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, aquí en 1 Samuel 15, estamos viendo que Dios está cumpliendo con su amenaza de hacer juicio contra este pueblo por su oposición en el pasado. Así que, mis hermanos, seamos reverentes delante de Dios porque no solo cumple con sus preciosas y maravillosas promesas, sino también con sus terribles amenazas. Mis hermanos, Saúl no era un hombre completamente indiferente a Dios. Había sido ungido, había sido puesto delante del pueblo, había peleado las batallas y había obtenido victorias. Por eso, él dice en el versículo 13, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren cómo se jacta de ser un hombre obediente en medio de su desobediencia. Pero ¿cuál es la realidad? Saúl obedeció hasta donde le convenía. Destruyó lo que le parecía despreciable, pero conservó lo mejor. Su problema no era la falta absoluta de profesión religiosa, sino que su religión estaba sometida a su propio criterio, no al de Dios. Y eso hace que esta enseñanza nos convoque a todos. Porque así como Saúl, nosotros podríamos estar viviendo una religión conveniente. Podríamos estar obedeciendo el mandamiento de Dios cuando nos conviene y cuando no nos conviene estaríamos ignorando quién es el Rey del universo. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué hay en nosotros que revela que, aunque decimos seguir a Dios, todavía queremos gobernar nuestra propia vida? Dios ha dado una orden absolutamente clara en el versículo 3 de nuestro capítulo 15. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No hay que ser un exegeta profesional para descubrir lo que Dios quiere aquí. Todo significa todo, no una parte, no lo más vulnerable, no lo más vil, todo. No había ambigüedad en la orden de Dios. Pero claro, Saúl es el rey de Israel, y no cualquier rey, sino el primer rey.
Qué gran hombre, cuánto poder, cuánto prestigio debía tener y cuánta arrogancia para creer que su investidura le daba el derecho de decidir que no todo debía ser destruido. ¿Realmente obedeces a Dios? Hay una característica de la escritura muy importante: perspicuitas scripture, expresión latina que significa claridad de la escritura. Esta doctrina enseña que Dios ha revelado su voluntad de manera suficientemente comprensible para que su pueblo pueda conocer sus mandamientos y por la fe y mediante la obra del Espíritu Santo obedecerlos. Esto no significa que todo texto bíblico sea igualmente fácil de interpretar, sino que las verdades necesarias para conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad están suficientemente claras. Mis hermanos, los mandamientos de Dios son muy claros, así que no hay excusa para no obedecerlos por completo. Un genuino creyente, uno que ama a Cristo sinceramente, no escoge qué mandamientos obedecer. Para él los mandamientos de Dios no son una carga pesada, sino aquello que busca cada día. Obedecer fielmente a Dios, aunque reconoce su naturaleza caída, pero también su redención. Luego el texto dice, los versículos 10 al 11, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí nos encontramos con una cuestión teológica, algo que muchos han usado para abandonar la idea de Dios. Lo han juzgado de contradecirse por mostrar ser alguien que se arrepiente de sus acciones, algo que teológicamente lo tacharía de ser realmente Dios. Pero quiero explicar de manera semántica esta expresión hebrea para que no haya dudas. La expresión hebrea es nakham. Esta expresión posee un campo semántico amplio. Dependiendo del contexto, puede expresar pesar, lamentación, aflicción, compasión o un cambio de acción. En determinados contextos puede traducirse como arrepentirse, pero no significa necesariamente arrepentimiento moral en el sentido de que alguien reconoce haber cometido un pecado o haber tomado una decisión equivocada. Es por eso que no debemos tomar el verbo aquí y explicarlo fuera del contexto. El pesar de Dios aquí en nuestro texto está relacionado con la desobediencia de Saúl, no con un error que Dios haya cometido. Dios no está diciendo, me equivoqué al escoger a Saúl como rey. Lo que estamos viendo es a Dios usando un lenguaje antropopático, es decir, un lenguaje mediante el cual se comunica de manera verdadera acerca de su relación con la humanidad utilizando expresiones que podamos comprender. Lo que Dios está señalando es que la conducta rebelde de Saúl provoca el santo pesar de Dios y conduce al juicio divino sobre él. Esto que expresa no se basa en lo que Dios hizo, sino en lo que Saúl hace. Y para entender de alguna manera cómo se siente Dios ante esto, es que utiliza esta expresión, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y hay algo muy interesante. En este mismo capítulo tenemos el versículo 29, en el cual se nos explica lo siguiente. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Este texto contiene la misma raíz hebrea y ocurre dentro de la misma conversación. Dios no es hombre para que se arrepienta. No se trata de eso. Se trata de que la rebeldía de Saúl provoca un lamentar en Dios. Esto nos recuerda la expresión en Números 23:19 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Habla y no lo cumple? Entonces, nos debe quedar claro que esta expresión nunca intenta mostrarnos a Dios arrepintiéndose de sus acciones, sino que nos muestra su pesar, su lamentación al ver la maldad de los hombres. Sin embargo, aunque Dios es inmutable y no cambia,
sí hay acciones judiciales que cambian, pero que no interfieren con su inmutabilidad. Es decir, Dios sí puede cambiar en sus acciones, pero no como un acto de corrección de un error, sino como un cambio histórico de su juicio. En otras palabras, aquí Dios escogió a Saúl como rey. Saúl desobedece a Dios. A Dios le duele o se lamenta al ver lo que hace Saúl y decide hacer juicio sobre él, por lo tanto, le quita el trono. Dios está comunicando un verdadero pesar santo frente a la desobediencia de Saúl y anunciando el cambio de su trato con él sin afirmar que Dios haya cometido un error. Es como decir en palabras humanas: la conducta de Saúl ha llegado a tal punto de rebelión que mi juicio sobre él es inevitable. Lamento la condición en la que ha terminado y lo rechazo como rey. ¿Qué lamenta Dios de ti? Porque esto no se trata solamente de la historia de Saúl. Su corazón no sirve de espejo. ¿Qué había detrás de su desobediencia? Orgullo. ¿Qué estás conservando tú? ¿Qué pecado has decidido mantener? ¿Qué área de tu vida has colocado fuera del señorío de Cristo? ¿Qué mandamiento has convertido en una negociación? ¿Qué deseo has protegido bajo una apariencia de piedad? Preguntémonos eso. Podemos destruir muchas cosas viles de nuestra vida, pero conservar precisamente aquello que más amamos. Podemos abandonar pecados visibles y conservar pecados que llamamos respetables. ¿Qué respetable puede haber en el pecado? Es a causa del pecado que Cristo murió en la cruz. Él murió en la cruz. No hay nada respetable en el pecado. Podemos dejar ciertos vicios y conservar el orgullo, la amargura, el resentimiento, la vanidad, la soberbia, la falta de perdón, la falta de amor, el amor al dinero. Mi hermano, sé honesto, haz tu propia lista. Probablemente la hay. Y reconoce que eso no está bien, que debes abandonarlo y rendirte delante del Señor. Pero hay algo que es peor: usar la religión para justificar esos pecados. Saúl dijo en esencia, parafraseando, justificándose: no conservamos aquello por codicia, lo conservamos para Dios. ¡Qué terrible! ¿Por qué conservar algo para el Dios que dijo claramente: destruyanlo todo? Dios se complace en que se obedezca su palabra. No podemos compensar nuestra desobediencia con actividad religiosa. Eso es caer muy bajo en el autoengaño. No creas que puedes ver pornografía y luego ir a servir en la puerta de la iglesia pensando que eso debe compensar. No creas que puedas robar de manera corrupta en tu trabajo y luego dirigir el servicio pensando que eso debe compensar. No creas que puedas ignorar las necesidades de tus hijos toda la semana y luego ir a enseñar a los niños de la iglesia pensando que eso debe compensar. No creas que puedes tratar con dureza a tu esposa y rechazar su amor y luego sentarte a dar un devocional en la iglesia por la mañana pensando que eso debe compensar. No hay ninguna actividad religiosa que puedas hacer para compensar un pecado que atenta contra la santidad de un Dios eterno. Solo puedes arrepentirte de él, rendirte a los pies de Cristo para pedir perdón, suplicar su misericordia y levantarte para seguir luchando en las fuerzas de Dios. Me pesa haberte escogido. Qué lamentable es el corazón engañoso del ser humano. No le basta con rechazar su amor, la oferta del Evangelio y el perdón de todos los pecados, sino que también pretende ser tan soberbio como para decidir qué pecado mantener vivo en su corazón. Dios ordenó destruirlo todo. Ni siquiera conservó a los bebés de pecho. ¿Quién te crees tú para dejar vivo algún pecado en tu vida? Debemos mortificar todo pecado, es decir, darle muerte a todo pecado. De lo contrario, ese pecado que alimentas y dejas con vida terminará destruyéndote a ti. Cuán precioso es el Evangelio. Cómo brilla con una luz extraordinaria. Saúl fue un rey que desobedeció al rey, pero Jesús es el rey que obedeció perfectamente al Padre.
Pablo dice de él que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo obedeció perfectamente. Cristo lo entregó todo, incluso su propia vida. Cristo recibió el reino por su obediencia perfecta. En Romanos 5:19 dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. He aquí la justificación. No es que seamos justos por nuestra obediencia, sino que hemos sido justificados por la obediencia perfecta de Cristo. Es gracias a esto que Dios nos ve y que el Padre no nos condena eternamente, porque nos ve vestidos con la justicia resplandeciente, perfecta y pura de Cristo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nuestra salvación dependiera de nuestra obediencia perfecta, todos seríamos condenados. Pero ahora Cristo nos redime y nos ofrece todo lo necesario para que andemos en buenas obras, obedeciendo a Dios, siendo fieles, útiles y piadosos. El Evangelio nos anuncia a aquel que obedeció perfectamente y nos recuerda nuestra necesidad de Él. No nos apartemos de Él, pues dependemos absolutamente de su amor. Saúl recibió juicio y el juicio vendrá, mis hermanos. Pero la pregunta es, ¿te mantendrás viviendo con pecados respetables mientras aparentas piedad y devoción? ¿O te entregarás por completo a Cristo luchando hasta la muerte contra todos esos pecados? El juicio viene, y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué lamenta Dios de ti? ¿Que vives en pecado mientras le muestras al mundo que eres un cristiano piadoso? ¿Cuál es el interés en el mundo? ¿De qué me sirve que los demás tengan un concepto de mí que no es real? ¿De qué sirve que el pastor o la iglesia vean cuánto sabes y cuán bonito oras cuando en realidad estás perdido en vicios, arrogancia y placer? Quizá conseguirás un poco de aprecio, pero ¿eso para qué sirve? ¿Podrás llevar el aprecio de las personas de la iglesia en el día del juicio y entregárselo a Dios como pago por tu salvación? No puedes. Es inútil, no sirve de nada. Apártate del pecado, mi hermano. Sé honesto contigo mismo y desnuda tu alma delante de Dios y solo de Él. Suplica su misericordia y dirección. Solo Él puede salvarte, solo Él puede transformar tu vida y solo el concepto que Él tenga de ti es lo que importa, nada más. Así que examina hoy tu corazón y si descubres como Saúl que hay algo que Dios pueda lamentar de ti, ve a Cristo y nunca te alejes de allí. Hasta aquí el devocional, mis hermanos.